Bueno, buenas tardes. Hola a todos. Qué lindo volver a verlos, volver a encontrarnos. Otro jueves más de webinars. Le damos la bienvenida a este ciclo de webinars de la Comisión de Exploración y Desarrollo del IAPG en su versión 2025. Los temas que se irán presentando a lo largo del año son una antesala a lo que vamos a desarrollar en el próximo Conexplo 2026, cuyo lema es Explorando nuevas fronteras energéticas. Y ese es el espíritu de este ciclo, que es compartir conocimientos y facilitar el intercambio de experiencias con un enfoque interdisciplinario, por lo que las distintas disciplinas de la comisión estarán representadas en este ciclo. Agradecemos al IAPG por facilitar este espacio y por todo el apoyo que nos da para hacer realidad este ciclo de conferencias. Y ahora les paso a Paula Bedini, que hoy es la moderadora del webinar. Buenas tardes. Bueno, hoy les vamos a presentar el cuarto webinar que está dedicado al tema de evaluación de formaciones. Les queremos agradecer en nombre de la comisión a quienes hoy exponen por su excelente predisposición para participar de este evento y por el tiempo y esfuerzo que han dedicado a preparar sus exposiciones. La primera presentación, la exposición estará a cargo de Esteban Domené, quien trabaja en YPF Tecnología y hablará sobre resonancia magnética de campo bajo, sintonizando hidrógeno para estudiar rocas. Esteban Alejo Domené posee un doctorado en física de la Universidad de Buenos Aires y empezó a trabajar en la industria del petróleo y gas en el año 2016. Su primera experiencia fue en el desarrollo de un sensor distribuido basado en fibra óptica para caracterizar perfiles de inyección de polímeros para recuperación terciaria. Luego de un par de años de trabajo en campo, cambió su foco al trabajo en laboratorio, enfocado en la caracterización petrofísica de muestras de roca. Su especialidad es resonancia magnética de campo bajo, desarrollando nuevas secuencias y tipificando componentes dentro de las rocas enfocados en la formación vaca muerta y roca digital, principalmente enfocado en el análisis multiescala y petrografía digital. Demos entonces la palabra y el control de pantalla a Esteban. Gracias, Paula. Buenas tardes. Ahí comparto la pantalla. Dígame cuando se está viendo. Se ve bien, Esteban. Bien, buenísimo. Arranco entonces. Bueno, primero que nada, gracias por el espacio. Yo voy a hablar un poquito de resonancia de campo bajo. El título de la charla es Resonancia de campo bajo, sintonizando hidrógeno para estudiar rocas. Y ese es un trabajo que se realizó en conjunto principalmente en YPF Tecnología, pero en colaboración tanto con YPF como la Universidad de Córdoba en el Instituto FAMAF. Bien, para empezar, y no me voy a tratar de no ponerme muy técnico, pero voy a darle un poco de formalismo físico a esto. Tenemos que hablar del spin y del magnetismo. Desde la mecánica cuántica se plantea que las partículas tienen una propiedad que se llama spin, que básicamente es un momento angular que tienen estas partículas, ciertas partículas. Y entre ellas el hidrógeno es una de estas partículas, que es muy importante porque justamente todos los fluidos que vamos a tener dentro de la roca contienen hidrógeno. Y básicamente este spin les da una propiedad a estas partículas de tener un momento magnético intrínseco, que en términos criollo es básicamente que estas partículas se comportan como un imán. Entonces, en la presencia de un campo magnético externo a este B0, yo tengo un imán que justamente si no está alineado va a tener un movimiento de precesión, como si fuera un trompo. Entonces, básicamente vamos a pensar que todos estas partículas o estos átomos se van a comportar como si fueran un imán con sus polos, norte y sur. Y entre estas partículas o esos átomos que tienen esta propiedad y tienen este comportamiento, vamos a destacar el hidrógeno, el carbono 13, que va a ser muy importante para muestras de petróleo y gas, el sodio, para estudiar las sales y la salinidad de las aguas, y después tenemos otros como flúor, fósforo y cloro. Entonces, para entender un poco qué es lo que hacemos con resonancia y en qué se basa la resonancia magnética nuclear, podemos pensar que
vamos a tener un montón de estas partículas que tienen sus imancitos chiquitos, digamos, ¿no? Estos átomos van a tener sus ciertos imanes. Si yo pongo un campo magnético externo, lo que voy a tener es una magnetización inicial de todos estos átomos. O sea, se van a magnetizar y voy a tener un M0, una magnetización que va a estar alineada al campo magnético externo que está en el eje Z. Entonces, y esto siempre me gusta decirlo, la física en general lo que trata de hacer es llevar un sistema de equilibrio a una situación de fuera del equilibrio y ver cómo recupera ese equilibrio. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es darle una patada al sistema en la forma de un pulso de radiofrecuencia y esa magnetización la vamos a llevar al plano. ¿Qué va a pasar? Cuando yo apague esa radiofrecuencia, esa magnetización va a volver. Pero como estoy en el espacio tridimensional, va a volver en la forma de un helicoide. Entonces, va a empezar a volver al eje Z, pero moviéndose de alguna manera como un helicoide. Entonces, eso va a hacer que haya dos tiempos característicos de esta vuelta al equilibrio que tienen que ver con dos tiempos de relajación distintos. Uno longitudinal y uno transversal. Y estos tiempos van a ser muy importantes porque van a permitir caracterizar qué cosas tiene la roca adentro y cómo fueron alteradas y vamos a poder entender sus propiedades. Algo importante a destacar es que la resonancia es una medición indirecta. Uno lo que termina midiendo es una señal que se parece a lo que vemos acá, que es un decaimiento. Uno da una patada al sistema y ve cómo se relaja. Y esta relajación, para poder convertirla en algo importante, en información que uno pueda desmenuzar y entender, requiere invertir esta señal a través de la inversión numérica. Pero eso trae un problema aparejado porque, y es un problema mal condicionado, porque de alguna manera yo tengo que lograr de una sola señal medida extraer muchas señales. ¿Y cómo se hace eso? Acá este es un resultado, por ejemplo, de una distribución en un tiempo de relajación T2 de una muestra de roca. Y básicamente acá es un histograma de probabilidades. Lo que dice esto es, desde un tiempo de 10 a la menos 3 milisegundos a 10 a la 3 milisegundos, qué componentes, para simplificarlo vamos a decir que son todas exponenciales, qué componentes, con qué amplitud componen este decaimiento. Este decaimiento es la suma de muchas exponenciales que decaen en tiempos diferentes. Algunas decaen muy rápido y otras muy lentas. Y yo lo que voy a tratar de obtener es qué distribución de probabilidades de tiempos tengo a partir de una medición de resonancia magnética nuclear. Entonces ahora llevándolo al equipamiento y a qué podemos hacer, tanto en campo como en laboratorio, tenemos distintas herramientas. La herramienta de pozo es una herramienta wireline que se baja, digamos, dentro de un pozo y permite hacer una medición a lo largo del pozo de las componentes que están en la roca. Básicamente se habla de una frecuencia del Armor, que no importa, es un término, que esto va a depender del campo magnético nuclear que tiene la herramienta y se trabaja con herramientas debajo de los 2 MHz. Tenemos una resolución vertical de 19 a 46 centímetros, que eso es importante porque de alguna manera nos va a decir qué largo de inspección tenemos y qué resolución tenemos en el eje vertical. Y la profundidad de inspección es chica, de 3 a 10 centímetros. Ustedes vamos a estar viendo lo que está near el wellbore, o sea, muy cerca del pozo. Y esta herramienta lo que permite es justamente caracterizar qué vamos teniendo a lo largo del pozo. Una de las grandes ventajas que tiene es que la roca ahí está en su estado preservado, digamos, va a tener todos los fluidos presentes, entonces realmente esta señal va a ser una caracterización de la roca como está en situ. Después tenemos equipos de laboratorio, hay muchas frecuencias y distintas amplitudes de campo, estos son dos que tenemos en IPF Tecnología, uno de campo muy bajo, que son unos 0,05 Tesla, y eso da una frecuencia del Armor para el hidrógeno de 2.27 MHz, muy parecida a la herramienta de pozo, por eso es un equipo que se usa mucho en la industria, y una de sus grandes ventajas es que permite usar muestras de 1 pulgada a 1,5 pulgadas de diámetro, y un largo de 6 a 8 centímetros. Entonces realmente podemos analizar cualquier plug, digamos, dentro, o trozo de corona o afloramiento dentro del equipo. Y después tenemos un equipo de muy alta frecuencia que tiene otra complejidad, que trabaja a 11 teslas, que es una frecuencia para el hidrógeno de 500 MHz, pero acá tenemos para tamaño en la lapicera y vemos este pedacito blanco de acá es un rotor en el cual se pone polvo ahí adentro y se pone una muestra muy chiquita. Tiene mucha señal el equipo, pero muestrea cosas muy, muy pequeñas. Bien. Entonces, ¿para qué usamos resonancia magnética nuclear?
se puede aplicar tanto a campos convencionales como a no convencionales. En el caso de un convencional, por ejemplo en el laboratorio, uno quiere caracterizar su porosidad. Entonces lleva una muestra al laboratorio y básicamente uno lo que hace para una muestra convencional es lava esa muestra, extrae todos los fluidos que tiene adentro, la seca y se puede medir la porosidad total haciendo, por ejemplo, porosimetría de helio. Es una técnica muy simple y así podemos caracterizar la porosidad total de la muestra. En este caso, la resonancia magnética nuclear sirve, por ejemplo, podemos saturar completamente la muestra en un solo fluido y hacer una medición de un tiempo T2. Por ejemplo, esta curva roja es una muestra completamente saturada en agua. Y tenemos esta curva de distribución y podemos cuantificar cuánto es la porosidad de esa muestra. Y para un solo fluido convencional, los tiempos hablan de los tamaños de los poros. Entonces, a tiempos más largos voy a tener poros más grandes y a tiempos más chicos voy a tener poros más chicos. Entonces puedo tener una idea de cómo es la distribución de tamaño poral dentro de la muestra. Y como sabemos básicamente qué estructuras hay en una roca convencional, eso se puede asociar a distintos tipos de fluidos. Las señales muy chicas quedan fuera, o sea, a partir de acá vemos el agua asociada a arcillas, agua capilar y después fluido libre para tiempos más grandes. Entonces, además podemos hacer ensayos de drenaje o saturación a presión capilar equivalente, pasando por una centrífuga, y por ejemplo calcular un tiempo de corte T2 cutoff, que esto nos va a hablar de a qué tiempo yo puedo separar fluidos móviles de no móviles dentro de la roca. Entonces, puedo también calcular esta agua asociada a arcillas y calcular una porosidad efectiva de la roca, y puedo separar, como dijimos bien, que se usa para herramientas de pozo y en muestras convencionales se usa 3 milisegundos para separar el agua en arcilla y 33 milisegundos para separar el fluido libre de fluido ligado. Ahora, una roca no convencional, todos sabemos, es mucho más compleja, entonces tenemos que tener en cuenta otras cosas y ya esa distribución T2 no alcanza para decir poro grande y poro chico, porque hay estructuras y hay fluidos de distinta viscosidad dentro de la roca. Entonces, si yo quiero calcular la porosidad, y bueno, el lavado de la muestra entera va a ser muy costosa por la baja permeabilidad de la roca, entonces realmente no voy a poder extraer todos los fluidos. Muchas técnicas para no convencional muelen la roca, pero ya pasamos a un ensayo destructivo y ahí hay un problema con determinar el volumen bulk de la muestra, o sea, el volumen aparente o el volumen externo de la muestra, porque si yo la muelo mucho, parte me queda en polvo, puedo perder fluidos en la molienda, empieza a haber unas complejidades y hay muchas hipótesis que tengo que tener en cuenta. En particular en ITEC, y hay muchos otros laboratorios que también lo hacen, se mide la muestra as receipt. Como llega al laboratorio se mide, no se destruye la muestra, y entonces ahora tenemos un espacio poral ocupado tanto por aire como por fluidos. Y tenemos que poder caracterizar las dos partes para calcular la porosidad total. Entonces usamos GFP o porosimetría de helio para poder calcular el espacio ocupado por aire y resonancia magnética nuclear para caracterizar los fluidos dentro del roca. Entonces, la resonancia magnética nuclear en no convencional, ¿para qué lo uso y qué puedo obtener? Puedo sacar una porosidad de resonancia haciendo este cálculo de la distribución T2, que es este gráfico que está acá, que me va a hablar de cosas a tiempos más cortos, son cosas más ligadas, que pueden ser más viscosas, pueden estar en poros muy chiquitos o pueden ser, por ejemplo, agua asociada a arcillas. Y cosas a tiempos más grandes van a ser fluidos más libres. Entonces, puedo usar eso para calcular parte de la porosidad de la roca. Después, si yo calculo los mapas T1, T2, que ahora agrego una dimensión, estos dos tiempos de relajación los mido en una sola secuencia de pulsos y obtengo este mapa que me habla de T1, T2. Y ahí puedo segmentar, por ejemplo, el agua ligada a las arcillas, fluido en poros inorgánicos, y acá puedo estar teniendo alguna presencia de bitumen, un hidrocarburo pesado o algún hidrocarburo en poro chico, tanto orgánico como inorgánico. Y acá les dejo un flujo de trabajo que si quieren después lo podemos mirar más en detalle, que es cómo nosotros hoy por hoy caracterizamos la porosidad total en no convencional, que incluye hacer una tomografía de la muestra para ver si hay fisuras generadas y se puede corregir eso en la porosidad. Y bueno, se pueden realizar mediciones tanto de resonancia magnética como de gas field porosity. Ahora bien, hasta acá vimos mapas T1, T2, pero para campo bajo, para equipos de 2 MHz, hay una limitación intrínseca en los tiempos y en la secuencia de pulso que se usa, que hace que las componentes sólidas, o sea, querógeno, por ejemplo,
que tienen decaimientos muy rápidos, porque por eso son sólidas, sean invisibles para este tipo de campo. Acá tenemos un mapa de Kausik que muestra lo complejo que son las señales en un mapa T1, T2 para una muestra no convencional. Y en particular, esta línea punteada de acá marca un límite teórico por una limitación temporal del equipo, que todo lo que está a la izquierda no se puede ver. Y en particular este lóbulo negro, como vemos acá, es querógeno. Entonces nos queda fuera del área de inspección. Bueno, en los últimos años hemos desarrollado una secuencia de pulsos que permite, el esquema de este DA es una secuencia de pulsos tradicional que usan todos los equipos de resonancia de campo bajo, y nosotros lo que hicimos es adaptamos esa secuencia para en esta región que corresponde a un decaimiento muy rápido, medir puntos donde antes no se medía. Y es para simplificar un poco este trabajo, ¿no? Pero esos puntos nos dan información de estas componentes sólidas y podemos después ver las componentes a tiempos largos, que son los fluidos. Esto lo patentamos y lo validamos en muchas muestras y además han salido varias publicaciones al respecto. Pero entonces, esto nos permite medir en un solo mapa tanto componentes sólidas como componentes líquidas dentro de una muestra no convencional. Los mapas cambian un poco la apariencia, ahora se ven de esta forma, y tenemos estas zonas que hemos identificado, que por ejemplo la zona A son oxidrilos o H's dentro de la roca, que pueden venir tanto del querógeno como de las arcillas. Tenemos la zona B, que es la materia orgánica sólida o querógeno. Tenemos la zona C y E, que corresponde al agua en arcillas. La zona D, que está en estudio, pero puede ser un bitumen o un hidrocarburo pesado. La zona F, un hidrocarburo en poro chico. Y ya la zona G es fluido libre. ¿Cómo hicimos para validar esto? Bueno, se midieron más de 29 muestras de afloramiento con un TOC entre 1 y 10% y comparamos la cuantificación de esta zona B con respecto a TOC de pirólisis por Rocky-Val. Y esto nos dio una muy buena correlación entre ambas señales. Esto después también se implementó en varias muestras de shale oil y shale gas con resultados diferentes. En shale oil funcionó muy bien y en shale gas hay mayor dispersión, pero ahora les voy a comentar por qué, y esto no tiene que ver con la madurez, la ventana de madurez, sino con el tipo de muestra estudiada. Entonces, por último, una aplicación que me parece que vale la pena destacar de la resonancia es también el tema de representatividad. Al poder medir una muestra entera y grande, de 6 a 8 centímetros, con una pulgada y media de tamaño, podemos medir mucha masa, y de esa manera, si nosotros medimos una muestra, por ejemplo, que es muy homogénea, acá podemos ver las tomografías de dos muestras en particular. Estos son los mapas para alguna de esas muestras, una muestra de un TOC de 4,5, que acá se ve la señal de querógeno, acá, esto tenemos arcilla, oxidrilos, algún hidrocarburo y fluido libre. Vemos que las correlaciones tanto de la zona 2 con el TOC como la zona 3 con arcilla dan valores muy bien y tenemos buenas correlaciones. Pero las muestras en este caso particular son muy homogéneas. Y lo que vale la pena destacar es que acá estamos midiendo quizás un testigo lateral rotado de 50 gramos comparado a las mediciones de TOC y de RX que medimos 1 o 2 gramos nada más. Entonces realmente estamos teniendo una homogenización o una representatividad mucho mayor a pirólisis y DRX. Ahora pasamos a las muestras de ventana gas y cambia un poco el panorama. Estas muestras eran testigos lateral rotado, por lo cual eran las únicas muestras que teníamos en ese caso, y podemos ver que realmente eran muy heterogéneas y tenían 2 o 3 litologías inclusive ahí adentro, y lo que nos pasó en este caso es que nosotros primero medimos todos los mapas de resonancia magnética nuclear, calculamos la zona 2 asociada al querógeno, la zona 3 asociada a las arcillas, y tratamos de hacer la misma correlación con valores de TOC y contenido de arcilla. Y empezamos a ver que había algunas muestras que pateaban bastante, esta en particular. Entonces dijimos, bueno, hagamos un ensayo de, en vez de sacar una submuestra de cualquier parte del plaque, hacer una tajada, moler todo, hacer una homogenización de ese polvo y sacar una submuestra de ese polvo y remedir esos valores. Y cuando hicimos la remediación de alguna de estas muestras vimos que mejoró muchísimo la alineación, si se quiere, de los puntos a una correlación lineal. Entonces, lo que empezamos a ver es que realmente los valores que nosotros estamos viendo acá tienen en cuenta varias litologías o tienen en cuenta una homogenización de toda esta muestra heterogénea y que un subsampleo de esto realmente no representaba correctamente lo que estábamos viendo en esa profundidad del pozo. Entonces,
la resonancia magnética nuclear, en este caso, utilizando con TOC y DRX, pueden realmente dar información y ayudar a hacer un upscaling correcto de estos parámetros. Entonces, nada, para concluir un poco lo que tuve la oportunidad de comentarles, quería decirles, bueno, la resonancia magnética nuclear de campo bajo realmente resulta en una herramienta de suma utilidad en la canalización no destructiva, que resalto que no es destructiva, de roca tanto convencional como no convencional. Los mapas T1, T2, estos mapas bidimensionales tradicionales, permiten tipificar y cuantificar fluidos presentes en la roca. En particular, se usan más que nada para calcular agua ligada a arcillas y calcular una porosidad efectiva. Las secuencias nuevas que se han desarrollado, no somos los únicos, pero una de esas es la que desarrollamos nosotros, permiten medir componentes sólidas, tanto querógenos como oxidrilos, y tenemos una muy buena correlación de los datos con pirólisis de Roquivalo con el valor de materia orgánica total sólida. Tenemos un flujo de porosidad total en ITEC que contempla tanto una tomografía para corregir fisuras dentro de la muestra, después medimos GFP, que esas fisuras, si están ocupadas con aire, van a estar dentro de la medición de GFP, entonces podemos corregir ese GFP para calcular uno que realmente denota de la porosidad de la roca y no de algún error por su extracción. Y después resonancia magnética nuclear de campo bajo para caracterizar los fluidos que quedaron presentes en la roca. Y por último, al medir sobre una muestra RECIV, el valor de Cleveland Water y querógeno obtenido por resonancia tiene mayor representatividad en muestras heterogéneas, porque de alguna manera, al medir sobre la muestra entera, estoy pudiendo cuantificar o por lo menos promediar en toda la roca y no en una submuestra de esa roca. Y básicamente eso es lo que tenía para contarles hoy. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, Esteban. Excelente presentación. Continuamos ahora con la exposición de María Jimena Zapata y Matías Alejandro Chandía de Celandes sobre el rol de la resonancia magnética en la evaluación de yacimientos de litio. Voy a presentar a ambos oradores que se irán intercalando en la presentación. María Jimena Zapata es geóloga graduada de la Universidad Nacional de La Plata. Comenzó su carrera profesional en Weatherford, donde adquirió una sólida experiencia técnica, operativa y comercial en la línea de productos Wireline, participando en operaciones en yacimientos convencionales y no convencionales de shale gas en diferentes campos en Argentina. Se ha especializado en la evaluación de formaciones, incluyendo reservorios naturalmente fracturados. Ha brindado capacitaciones, tutorías y cursos internos dentro de la organización desde el 2020 forma de Celandes, donde se dedica a la evaluación y calibración de geofísica de pozos en campos de salmueras y litio. Y Matías Alejandro Chandía es licenciado en Ciencias Geológicas de la Universidad Nacional de San Juan, con 10 años de experiencia combinada en la industria del litio en Celandes los últimos 3 años y en Schlumberger, sector del petróleo y gas, durante 7 años. A lo largo de su carrera se especializó en la interpretación de imágenes de pozo mediante tecnologías Wireline y LWD. Y posteriormente profundizó en el uso de resonancia magnética para la realización de vapos. Actualmente trabaja en proyectos ubicados en los salares del Triángulo del Litio, Argentina, Bolivia y Chile, lo que le brinda una visión tanto global como detallada de la industria del llamado oro blanco. Esta trayectoria le ha permitido participar en proyectos desde etapas tempranas de exploración hasta fases avanzadas de evaluación y desarrollo. Bueno, primero agradecer al IAPG por la invitación a Celandes a compartir nuestra experiencia en campos de salmuera de litio. Vamos a comenzar comentando un poco con qué desafíos nos encontramos en los salares. Empezando por la geología en los salares es mucho más compleja de lo que pensamos. En nuestra experiencia encontramos mucha heterogeneidad vertical en los salares, areal, en los salares y entre salares. Encontramos que en los salares no solo participan los procesos evaporíticos, sino que también participan varios procesos volcánicos como piroclásticos, procesos clásticos que dan origen a una litología realmente desafiante. En general los salares presentan sedimentos jóvenes, textural y composicionalmente inmaduros,
Y hoy la petrofísica nos ayuda a resolver varios interrogantes, como ser la calidad del fluido que tenemos, ya sea agua industrial o salmuera. Nos permite determinar la profundidad y qué espesor tienen los acuíferos, y nos ayuda a decidir a completar los pozos, o sea, determinar dónde vamos a colocar los filtros para producir el fluido objetivo. O sea, y poder resolver todos estos interrogantes tiene un impacto en los costos de cualquier proyecto. Y si se avanza a una etapa más avanzada, o sea, también va a permitir hacer una estimación de reservas, colabora en la elaboración de modelos estáticos e hidrológicos, entre otras cosas. Bueno, como dijimos, a partir de la petrofísica, que es el resultado de la interpretación de diferentes mediciones geofísicas, podemos evaluar los campos de salmuera. Cada medición geofísica va a evaluar una determinada propiedad del subsuelo, o sea, y es válido decir que una única medición, un único registro, no va a ser lo suficientemente representativo para darnos una información global de la litología del subsuelo. Por ejemplo, si yo corriera solamente una resonancia magnética, si bien nos va a dar información sobre la porosidad total o un volumen de fluido, no vamos a poder determinar la calidad de ese fluido. O sea, lo deberíamos complementar con una resistividad. Entonces es por esto que, dependiendo del objetivo, el factor de análisis que queremos evaluar, agrupamos diferentes mediciones, el mínimo de mediciones, dependiendo nuestro interés. Si nuestro objetivo es hacer una identificación de fluidos, evaluar la heterogeneidad vertical a lo largo del pozo, o sea, correremos un registro de conductividad, temperatura, resistividad. Si nuestro objetivo es evaluar la calidad del reservorio, correremos una resonancia magnética que nos resolverá el volumen de fluido y porosidad total. Ahora, si nuestra intención es hacer una caracterización litológica, hay varios registros que de forma primaria o secundaria permiten hacer una interpretación. Primer registro, por excelencia, la imagen de pozo, un gamma espectral que nos da una información de la composición directa, y decimos que BMR también nos ayuda dándonos una información textural de los sedimentos, ¿no? O sea, a simple vista evaluamos que si una porosidad nos da valores altos, podemos estimar o interpretar que estamos ante un tipo de litología arenosa o gravosa. Si tenemos una porosidad baja, interpretamos que se trata de un tipo de litología más cerrada, más compacta, y siempre combinando con otros registros. Intentamos hacer una interpretación con la mayor cantidad de información posible. Bueno, estos ejemplos los vamos a ver un poquito más adelante, que trajimos unos ejemplos de adquisición para desarrollar. Bueno, como dijimos que a partir de la petrofísica, hoy nos vamos a enfocar en el registro de resonancia magnética, ¿no? La razón por la que elegimos este tipo de registro es porque es independiente de la litología. La resonancia magnética solo es sensible al fluido, a la interacción que tiene con el hidrógeno, a diferencia de otros registros. Tradicionalmente los registros para obtener porosidad son el neutrón, densidad y sónico. En general, estos registros presentan algunas limitaciones o requieren una formación adicional. Si intentamos obtener una porosidad a partir de la densidad, necesitaremos saber la densidad de la matriz, que la matriz no se mantiene constante en el pozo. Por eso decimos que la porosidad, que es sensible únicamente a los fluidos, es independiente de la litología. Por las características de la técnica de la resonancia magnética, solo interactuamos con los átomos de hidrógeno en la fase fluida. O sea, todos los hidrógenos que forman parte de la materia orgánica, de minerales arcillosos, evaporíticos, no tienen influencia en la medición. La BMR que usó Zelandes, BMR, fue especialmente diseñada para correrse en ambientes de alta salinidad, como lo requieren los campos de salmuera, o sea, ambientes hipersalinos. La relación que existe entre la fuerza de la señal, la medición real de la formación, y la fuerza del ruido, que puede ser generada por diferentes fuentes, es excelente y permite correrlo en pozos con mucha salinidad.
Bueno, un poco como comentó Esteban, que explicó muy bien el principio de la medición de la resonancia, es el mismo, ¿no? O sea, para Wireline laboratorio, o sea, es la interacción con el hidrógeno que existe en el fluido. En el caso de los salares, será en el agua o la salmuera. El registro lo que mide es el tiempo de relajación. Cuando cesa esa estimulación, los núcleos de hidrógeno tienden a relajarse, emitiendo unos pulsos de energía que llamamos ecos, que son captados por la bobina de la herramienta. Con el tiempo, esa pérdida de energía irreversible que provoca un decaimiento de la señal da como resultado a una distribución de tasas de relajación que denominamos distribución T2. Por cada valor de T2 representa un determinado tamaño de poro. O sea, todo el área que tenemos por debajo de la curva es lo que llamamos porosidad total, ¿no? La distribución está directamente relacionada con el tamaño del poro. O sea, un poro pequeño tendrá un T2 bajo y un poro grande tendrá un T2 alto. Conociendo los valores de T2 se puede hacer conociendo los valores de T2 que fraccionan esa población de poros, podemos identificar los tres volúmenes, que serán poros pequeños, los que están asociados a tamaño arcilla o equivalentes, que lo conocemos como clay bond, los capillary bond, que son los poros que están ligados más bien a un tamaño limo, arena fina, y que están dominados por fuerzas capilares. Y el tamaño de poro más grande, que se asocia a un tamaño de arena grava, que es el fluido drenable. Y con esto podemos separar en rendimiento específico y retención específica. El free fluid, el fluido drenable, es el que se conoce como rendimiento específico, y la sumatoria del capillary bond y el clay bond, o sea, los más chiquitos que son los no producibles, los conocemos como retención específica. Bueno, y ahora sí, con esta introducción de la BMR pasamos a unos ejemplos que trajimos para compartir de las adquisiciones. Le cedo la palabra a Matías. Buenas tardes a todos. A ver, voy a requerir el control. Ya te lo doy. Ya te doy, Mati. Quiero poner en mute. Bueno, no puedo. Me voy a quedar acá igual. Ya tenés el control. Listo. Bueno, a ver. Bueno, como comentaba mi compañera Jimena, cuando analizamos un pozo, un solo registro no nos puede brindar toda la información que requerimos. Bien, y es por eso que nosotros agrupamos registros. Bien. Por ejemplo, acá vamos a ver el caso del pozo que vamos a llamar pozo A. Bien. Vamos a analizar los registros de izquierda a derecha. Bien, tenemos a la izquierda el primer track con una curva de color rojo, nos indica la temperatura del fluido dentro del pozo. Nos permite identificar si tenemos como anomalías hidrotermales. En este caso tenemos una curva normal con un gradiente geotérmico normal. Bien. Luego, cuando analizamos la zona, la curva número 2, que es la conductividad que se mide dentro del pozo, tenemos, si observan la escala, esta escala va de 0 a 250.000. Bien. Vemos que la curva está del lado derecho, próxima en los valores muy elevados de conductividad, y esto ya nos está dando una idea de que dentro de todo este pozo tenemos una salmuera, ¿bien? Pero para analizar con mayor detalle qué tipos de fluido tenemos dentro de nuestros acuíferos, vamos a estar soportándonos por medio de la resistividad. Tenemos en este tercer track la resistividad profunda y la media. La profunda es la roja y la media es la azul, ¿bien? Si observamos la resistividad, de arriba hacia abajo, vemos que podemos dividirla en tres comportamientos, básicamente. Un comportamiento 1, la parte superior, con valores elevados y un patrón de curvas separadas. Después tenemos que estas curvas de resistividad decrecen en profundidad y luego entran en la zona de menos de 1 por metro, valores más bajos, y se mantienen, ¿bien? Entonces, esta resistividad, por ejemplo, me da información de que puedo tener tres tipos de fluido en esta zona, en este pozo. Un fluido como más dulce, o agua industrial, nosotros le llamamos, en la zona superior.
Luego, cuando decrece la resistividad, tenemos un fluido que esta agua industrial comienza a salinizarse en profundidad, y luego ya con valores menores a 1 por metro, ya indica que estamos en la salmuera propiamente dicha, ¿bien? Entonces, bueno, ya vemos cómo analizamos el fluido, ya sabemos qué tipo de fluido tenemos. Gamma ray nos va a indicar la composición que tenemos en nuestra litología en este pozo. Tenemos un gamma ray con valores más elevados en la parte superior, un gamma ray más limpio en la zona media, y luego incrementa en la parte inferior. Bueno, y los espectros representan lo mismo. Entonces ahora, cuando sumamos esta información de registros básicos con la información de porosidad total que obtenemos con la resonancia magnética, tenemos una porosidad total que promedia aproximadamente 30-35% en todo el pozo. Si analizamos la porosidad, podemos decir que tiene muy buena continuidad vertical, pero recordemos que nosotros, ¿qué queremos hacer acá? Queremos saber dónde son los mejores intervalos para producir este pozo, dependiendo de qué tipo de fluido queremos producir, ¿bien? Entonces, ahí es cuando interviene la importancia de los diferentes volúmenes que nos proporciona la resonancia magnética. Por ejemplo, a ver, ahí desglosamos los diferentes volúmenes de la resonancia magnética, el último track. Vamos a mirarlo y vemos que tenemos la forma de la porosidad total, ¿bien? Pero esta porosidad total fue desglosada en diferentes volúmenes de poros. Básicamente, para hacerlo más intuitivo, tenemos en color marrón poros muy pequeños, tamaño arcilla, en color marrón claro, poros no tan pequeños, y la parte que a nosotros nos interesa de fluido drenable estaría marcada por color celeste, como se ve acá, ¿bien? Entonces, cuando analizamos ahora todos los registros, podemos ver que, por ejemplo, la porosidad total, si bien era buena en la parte superior, con valores aproximados a 30%, cuando vemos el volumen que compone esta porosidad total, vemos que en su mayoría, en esta parte superior, son de color marrón. Esto me está diciendo poros pequeños, ¿bien? Difícilmente va a ser bombeable. Después vemos que a partir de esta profundidad y hasta la parte media del pozo, tenemos mucho color celeste. Eso me está indicando que tengo buen volumen de fluido libre. Entonces, la porosidad total acá está compuesta en su mayoría por la fracción de fluido libre. ¿Qué es lo que estamos buscando? Acuíferos con estas características hidráulicas, buenas características hidráulicas. Bien. Entonces, bueno, ahí es cuando se ve la importancia de los volúmenes que nos brinda la resonancia magnética de los diferentes poros para diseñar la completación del pozo. Bien. Ahora vamos a continuar este pozo A, bien. Vamos a analizar un pozo B que se encuentra a 5 kilómetros del pozo A, bien, se encuentra en una cota topográficamente más baja, el pozo B. Y vamos a analizar entonces los registros de este pozo B, bien. Si ven mi cursor, tenemos el registro de resistividad. Nuevamente, tenemos un comportamiento de la resistividad en la parte superior hasta la parte media, con curvas separadas y altos valores de resistividad. Luego decrece estos valores y se meten en la zona de 1 ohm por metro de resistividad y continúa, ¿bien? Entonces ya sabemos, como vimos en el pozo A, que en la parte superior entonces este comportamiento de la resistividad nos indica un fluido tipo agua industrial, no salino. Esta zona donde la resistividad baja me está indicando que está transicionando, está cambiando mi fluido, se está salinizando, y luego en la parte inferior, toda esta parte inferior, ya tenemos la salmuera propiamente dicha, ¿bien? Vemos que el gamma ray, la curva verde, correlaciona muy bien con el gamma ray del pozo A. Nuevamente tenemos el gamma ray elevado en la zona superior, un gamma ray más limpio en la zona media, y un gamma ray que incrementa levemente sus valores en la parte inferior, ¿bien? Y cuando analizamos la porosidad total de la resonancia magnética, nuevamente también podemos obtener muy buenos valores de porosidad total. Si vemos la parte superior y media del pozo, tiene valores de aproximadamente 30-35% de porosidad total.
y luego hay un cambio, decrece a 20% en la parte inferior. Pero nuevamente surge la pregunta, ¿dónde vamos a poner nuestros filtros? ¿Cómo vamos a hacer el diseño de pozo? Bien. Entonces ahí desglosamos los volúmenes de porosidad. Bien, vemos en el track anteúltimo nuestra porosidad total, cómo está conformada, por qué tipos de poro está conformada esta porosidad total. Nuevamente vemos en la parte superior del pozo B, que correlaciona muy bien con el pozo A, la parte superior. Vemos esta parte superior que tiene buenos valores de porosidad total, pero esta porosidad total en su mayoría está compuesta por poros muy pequeños, tamaño arcilla, y poros medianos también, ¿bien? Los cuales son difícilmente drenables. Si vamos un poquito más abajo, en la parte media, encontramos este acuífero con excelentes propiedades hidráulicas, que si lo comparamos con el acuífero encontrado en el pozo A, es más corto, tiene menor extensión, ¿bien? Y en la parte inferior del pozo B tenemos un acuífero con una buena extensión, ¿bien? Entonces, resumiendo, haciendo una síntesis de ambos pozos, vemos que el pozo A se detecta el nivel freático en esta profundidad, donde la porosidad total o el rendimiento específico o estos fluido libre de color turquesa se incrementa abruptamente, ¿bien? Entonces luego tengo el nivel freático, por debajo tengo mi agua industrial, ¿hasta dónde? Hasta donde la resistividad comienza a decrecer. Bien, este intervalo, un muy buen intervalo de agua industrial. Luego tenemos en el pozo A una zona de transición que va cambiando el fluido, se va salinizando, y luego a partir de esta profundidad se hace más salmuera, tenemos toda una salmuera. Bien, vamos al pozo B. Tenemos un nivel freático que está mucho más somero, tenemos nuestra agua industrial, también indicada por la resistividad, con valores elevados. La resistividad comienza a decrecer hasta valores menores a 1, y tenemos nuestra zona de transición, que si se fijan es más corta la zona de transición que en el pozo 1, ¿bien? Y luego tenemos por debajo toda nuestra zona de salmuera. Pero es importante acá señalar que lo que estoy señalando con círculo rojo, bien, en ambos pozos, por ejemplo, si yo quiero diseñar hacer la completación del pozo A, bien, tenemos agua industrial, tenemos estas propiedades de acuíferos muy buenas en todo este paquete, pero este acuífero está conectando agua industrial, zona de transición y zona de salmuera. Entonces debo ser muy cuidadoso cuando pongo los filtros y dónde voy a poner los ciegos, bien, para no hacer mezclas o interferencias de agua, bien. En cambio, cuando me voy al pozo B, el acuífero detectado con muy buenas propiedades hidráulicas, básicamente presenta salmuera y un poquito de zona de transición, de fluido mixto, ¿bien? Acá no tenemos zona de agua industrial. Entonces, bueno, acá voy a poder producir salmuera en este acuífero únicamente. Bueno, y ahí es cuando vemos la importancia de estos volúmenes y cómo atamos con el resto de los registros. Bueno, ahora vamos a ver otro caso, que este caso es bastante interesante. En este caso, la operadora diseña un pozo con el objetivo de obtener agua industrial, ¿bien? Entonces tenemos el pozo acá, en la zona del abanico, y nuestra salar acá, en el punto E, ¿bien? Hay una pendiente. Entonces, la historia es que se diseña el pozo, se perfora, y luego registramos. Cuando registramos, tenemos este set de registros. La litología eran gravas, conglomerados, ¿bien? Entonces analizamos nuevamente de izquierda a derecha. Tenemos la temperatura en color rojo, tiene un aumento anormal de un gradiente geotérmico normal, y bueno, vemos la conductividad. Si recuerdan, el pozo anterior tenía de 0 a 250.000, este va de 0 a 15.000, ¿bien? Entonces los valores que acá promedian son 5.000. Esto ya me está dando una idea de que posiblemente podamos tener agua industrial, pero no está confirmado, ¿bien? Analizamos la resistividad, vemos un patrón separado de curvas, y que en profundidad acá se juntan un poco. Bien, esta separación de curvas me está diciendo dos cosas. O tengo un agua muy dulce, o que tiene alta resistividad, o tengo un pozo que no alcanzamos el fluido.
no alcanzamos el nivel freático. Continúo analizando, veo mi gamma ray, tiene una composición, o sea, no tiene escalonamientos, no hay saltos, no hay grandes variaciones. Entonces yo digo, bueno, estos conglomerados son bastante homogéneos, lo mismo me dicen los espectros, y cuando voy a la porosidad total, tengo una porosidad total bastante baja, chata, que promedia 11%, y esto para gravas en zonas como poco consolidadas, es una porosidad muy baja, ¿bien? Y nuevamente, cuando vamos a los volúmenes, ¿qué dijimos? Tenemos que localizar intervalos con mucho color celeste, que serían los poros de fluido drenable, que es lo que nos interesa, que nos indican propiedades hidráulicas buenas. Y como pueden observar acá, no observamos ese color celeste que hace la interpretación más intuitiva, ¿bien? Entonces, acá en esta historia, en este caso, la conclusión fue de que no alcanzamos el nivel freático, teníamos un pozo seco, y la recomendación fue que se continúe perforando. Bueno, se continuó perforando, y ahí se registró nuevamente, y tenemos el siguiente set de registros de la parte inferior. Ahora, como pueden ver, la parte inferior cambia bastante respecto a la superior. Temperatura y conductividad se mantienen parecidas, bien, pero cuando vemos la resistividad, por ejemplo, este patrón de separación de curvas, ya acá se juntan y acá están más o menos de la mano, lo cual me está indicando que aproximadamente por esta zona estaría el nivel freático, bien. Con la resonancia magnética lo voy a determinar en qué profundidad exacta. Pero bueno, continúo analizando resistividad. La resistividad tiene valores altos acá, tenemos un nivel freático que está aproximadamente en esta zona, y hasta acá, donde ven mi cursor, ahí tenemos un comportamiento. Ahí tenemos un tipo de fluido, posiblemente agua industrial. Los valores de resistividad bajan, comienzan a decrecer, ¿bien? Lo cual, ¿qué dijimos? Que me indica que el fluido va cambiando y se va salinizando hasta alcanzar valores menores a 1 por metro, ¿bien? Donde tenemos nuestra salmuera propiamente dicha. Entonces, bueno, ya esta resistividad nos está indicando, bueno, tenemos agua industrial, que era el objetivo de este pozo. Cuando analizamos la porosidad total, veíamos que en la parte superior promediaba 10%, 11%, lo cual es muy bajo para unas gravas, y bueno, ya en la parte inferior tenemos valores más elevados, promedian 20, 25%, y encontramos este buen rendimiento específico, fluido libre o color celeste, que nos está indicando fluido drenable. Si ven esta patadita que pega el fluido acá, el rendimiento específico del fluido drenable, este nos está indicando el nivel freático, ¿bien? Entonces ya podemos decir que encontramos el nivel freático, a ver, a esta profundidad. Luego, por resistividad, podemos decir que tenemos un acuífero de agua industrial. La resonancia magnética nos indica que tiene buena porosidad total y buen rendimiento específico o buen porcentaje de fluido libre. Luego continuamos analizando, encontramos una zona donde el fluido va transicionando hacia algo más salino, hacia una salmuera. También esta zona tiene buenas propiedades hidráulicas, y en el tramo inferior encontramos la salmuera, ¿bien? Hay que mirar en esta zona de la porosidad, si bien es una porosidad elevada, esta parte de la porosidad total está compuesta en su mayoría por poros pequeños, los cuales son difíciles de drenar. Entonces, podemos ver que del intervalo de la salmuera, el más importante es la zona inferior, con mejores propiedades hidráulicas, ¿bien? Entonces acá entendemos que de no haber contado con el set de registro y principalmente con la resonancia magnética, hubiéramos tardado más tiempo en saber qué pasaba en la parte superior que se perforó inicialmente. Si alcanzó el nivel o no, es un pozo con malas propiedades hidráulicas, tenemos poco fluido, y la verdad era que no se había alcanzado. Bien. Entonces, ya resumiendo, finalizando, podemos decir que los beneficios de la resonancia magnética, bien, nos permite determinar los acuíferos con mucha precisión en cuanto a espesores, en cuanto a propiedades hidráulicas, bien. Podemos detectar fácilmente cuáles son los acuíferos productores, bien, de fluido.
podemos hacer en tiempo récord un diseño de completación de pozo. También en una etapa más avanzada nos permite hacer cálculos de reservas, recursos, de fluidos. Y bueno, obviamente todas estas decisiones van a tener un impacto en los costos de cualquier proyecto. Bien, entonces eso es todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias Jimena, gracias Matías, excelente la presentación. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas. Por favor, Esteban, si podrías prender la cámara, así tenemos a todos con sus cámaras activas. Bien, con Marcos les vamos a ir haciendo las preguntas que los asistentes pusieron en el panel de preguntas. Ahí se nos fue Paula. Bueno. Parece que la perdimos. Sí, bueno, tomo yo y ella volverá cuando tenga la mejor conexión. Sí. Bueno, acá Alberto Ortiz le pregunta a Esteban, ¿a partir de qué comparación concluyen que la señal de oxidrilos son oxidrilos? ¿Es a partir de la retorta? Bien, gracias Alberto por la pregunta. La verdad tiene varias componentes, como en todo de descifrar, digamos, a qué pertenece cada componente o tipificarlo. En particular, primero empezamos con la bibliografía, o sea, hay muchos trabajos que presentan que una señal de corto T1 y bajo T2 está asociada a oxidrilos. Pero después tenemos tres evidencias propias. En particular, en un principio medimos unas esferas de vidrio que son óxido de silicio, que esperábamos que no tengan ninguna señal porque las secamos en estufa y empezaron a aparecer una señal justo en esa zona. Entonces, suponemos que se hidrolizaron y tenemos grupos OH ahí armados. Hemos medido arcillas aisladas, directamente arcilla pura, y ahí solamente vemos un lóbulo en donde estaría el agua asociada a arcillas y un lóbulo en la parte, digamos, sólida, que la arcilla no va a tener otra cosa, o sea, no tiene un querógeno y son grupos oxidrilos asociados a esas arcillas. Y en tercer lugar, hemos medido querógeno aislado y lo único que vemos es una señal en la zona B, que es la que asociamos a querógeno, y en la zona de abajo, que también sabemos que hay oxidrilos. Así que todas esas cosas nos dejan bastante seguros de que esa señal que estamos viendo son oxidrilos. Perfecto, Esteban, gracias. Paula, ¿estás ahí? Bien, acá estoy. Hago la segunda pregunta. Esta pregunta es para Jimena o para Matías. Y la consulta es, cuando no se alcanza el nivel freático, ¿la porosidad de resonancia magnética no debería estar en déficit respecto a la real, especialmente en la señal proveniente de los poros grandes o fluido libre, ya que estos están con aire que no tienen hidrógeno? Hola. Sí, la verdad que sí es cierto eso cuando la resonancia magnética mide porosidad en zonas donde no se ha alcanzado nivel freático. Tenemos una medida que es inferior a la porosidad real que estamos midiendo, pues estamos alcanzando nada más como una porosidad de la fase humedecida, como vimos en el ejemplo de las gravas, por ejemplo, que alcanzaba como máximo 10%. Sí, es un déficit que se mide. No es representativa de la porosidad real de ese sedimento por encima del nivel freático. Perfecto. Bueno, gracias. Ahí vamos a abrir una encuesta en el panel de la derecha que le vamos a pedir por favor que lo contesten, que nos va a servir mucho para mejorar, para entender por dónde estamos yendo y hacer mejoras. Bueno, tómense unos minutitos. Muchas gracias. Para Jimena o para Matías, para la evaluación de yacimiento de litio, ¿cuál es la velocidad de registro de la NMR? Y depende, tenemos 3 herramientas con diferentes diámetros y la velocidad de registro promedio es 0,85 metros por minuto. Tenemos una herramienta, bueno,
en general es, para la BMR que tiene un diámetro de 60 milímetros, es 0,85 metros por minuto, pero ronda en eso. Como va emitiendo a medida que va subiendo, o sea, es necesario que el pulso sale y vuelve, necesitamos que sea lento el registro. Eso. Bien, Bien. perfecto, gracias. Bueno, próxima pregunta para Esteban. ¿Hay otras secuencias de pulso propuestas u otras metodologías implementadas? Sí, la verdad, a partir de lo que salió el trabajo y la patente, aparecieron otras secuencias. Hay una de Balcom, de un grupo canadiense de la universidad, ya no me acuerdo el nombre, la UNB, creo, de Canadá, que lo que hacen es, miden solamente una FID, que es este decaimiento rápido, y realmente los mapas ahí no tienen la parte, digamos, de T2, sino se mide un T2 estrella, que es un poco distinta a la sensibilidad, pero se puede reproducir algo parecido. Y también salió una patente al año siguiente de otra metodología que, como nosotros dijimos, nosotros usamos una primera parte para medir la parte sólida y una segunda para medir la parte líquida. Bueno, ellos hacen una primera medición, un experimento para caracterizar la parte sólida, después restan esa señal a una segunda medición y entonces pueden caracterizar las dos cosas por separado, pero requiere hacer dos experimentos, no uno solo. Entonces ya se ve que, o sea, se está moviendo, digamos, la tecnología y hay bastantes cosas que van apareciendo para tratar de suplir esta limitación. Gracias, Esteban. Perfecto, ahora una pregunta de nuevo para Matías y para Jimena. ¿Qué diámetro tiene la herramienta? ¿Cuál es su diámetro de investigación? ¿Respondo, Matías? Dale, ¿querés hablar? Tenemos tres resonancias magnéticas de 40 milímetros, donde el diámetro de investigación es de 5 pulgadas, una de 60 milímetros, que el diámetro de investigación es de 9 pulgadas, y la de 90, que es la más grande, 14,5 pulgadas aproximadamente. Bien, perfecto. Bueno, gracias. Paula, ¿estás ahí? Se me corta, te pido disculpas. Bien, próxima pregunta. ¿En qué estado está la patente para Esteban? Bien, la patente salió, digamos, la definitiva en Estados Unidos y en Argentina, y en este momento está licenciada a una empresa que se llama Green Imaging Technologies para incorporarlo dentro de su software, que ellos hacen un software para equipos, más que nada para Oxford Instruments, pero está licenciada por 5 años a esa empresa para que la puedan implementar y se pueda utilizar. Gracias. Bueno, de nuevo para Jimena y Matías, no hablamos de las fuentes de ruido. ¿Cuáles son las que pueden interferir con la señal del registro? ¿Querés que conteste? No sé, respondo si querés. Sí. Bueno, en campo podemos encontrar diferentes tipos de ruidos que pueden afectar o interferir la señal de resonancia magnética. Básicamente las resumimos en tres. Una puede ser ruido de formación, que tengamos alguna formación con minerales muy ferromagnéticos. Hay algunos casos que tenemos arenas magnéticas. Otra, bueno, implica qué tan limpio está el pozo donde se esté registrando. Si tenemos un pozo con muchas virutas metálicas, eso va a interferir en los campos magnéticos que se vayan originando, atenuando también la señal en algunos casos, o si tenemos una pieza metálica que se haya caído en el pozo, nos ha pasado también que eso interfiere mucho con la resonancia magnética. Y bueno, también tenemos ruido externo, que puede ser, por ejemplo, hubo un caso que teníamos un ruido externo que era de una frecuencia de radio que estaba en el área. Después podemos encontrar ruidos externos como, ¿cómo se llaman? Los grupos electrógenos, están muy cercas, pueden afectar los primeros metros de adquisición
desde superficie hasta abajo, capaz que afecta los primeros metros, y es dato que el ruido no se puede aislar eso. Pero sí, esos son los tres principales tipos de ruidos que pueden afectar, que son deformación, minerales ferromagnéticos o virutas metálicas, por ejemplo, en el pozo, o ruidos externos, señales externas. Y a veces sumo la composición del lodo, o sea, la salmuera por sí misma, a veces tantos iones disueltos, se genera mucha corriente, entonces también hay que evaluar o tener en cuenta eso al momento de que ves el registro que tiene mucho ruido. Y descartás todo lo anterior, ¿no? O sea, Perfecto. Muy bien, gracias. Una es para Gina, Matías, o también podría contestar Esteban, creo, esta, y preguntan, ¿qué diferencias hay entre las mediciones en el laboratorio y la herramienta de pozo? No sé si quieren, bueno, si quieren arranco. Básicamente, una de las razones por la cual se usa resonancia de campo bajo de 2 MHz es porque se quiere tratar de usar una similitud muy comparable, digamos, entre la frecuencia y todas las señales uno esperaría que estén en lugares similares, digamos. Y por eso los campos más altos empiezan a ser menos utilizables porque hay que calibrar las señales y encontrarlas. Básicamente, la gran diferencia es que en cuanto a señal y demás es que la herramienta trabaja para afuera, entonces si los campos decaen muy rápidamente y en el laboratorio uno concentra el campo en toda la muestra, entonces la señal ruido es mucho más grande. La otra es que uno mide sobre la muestra un tiempo largo y por eso podemos ver los mapas y caracterizarlos muy bien. En general la herramienta va avanzando y ahí muchas veces algunas diferencias que podemos llegar a tener tienen que ver con la resolución vertical, ¿no? Uno está mirando en una muestra de roca en el laboratorio algo muy puntual, ubicado a una cierta profundidad, y la herramienta de pozo promedia en, no sé, de un poco menos 20 centímetros a medio metro. Entonces, cuando queremos hacer esas comparaciones, tenemos que tener en cuenta esas diferencias, ¿no? ahora, el Warline, Mati, ¿Cómo? las diferencias que hay entre laboratorio o Warline. O sea, yo creo que se complementan. Sí, En Warline tenés un registro continuo, o sea, bueno, combinado con sí, otros un registros. O dato sea, que se adquiere cada 8 centímetros. Sí. también. Y digo que se complementa porque cuando tenemos la oportunidad siempre cotejamos, ¿no? Los resultados de porosidad que obtenemos con las porosidades de núcleo, a veces obtenemos muy buenos resultados, muy buen macheo, más en este ambiente tan poco explorado. No, y una cosa que quizás no dije es, obviamente a nosotros nos llega la muestra extraída y perdió muchas veces los volátiles y el gas, ¿no? Entonces esas cosas no las vemos y la herramienta de pozo ve una muestra más real, si se quiere, que lo que está en el pozo. Claro, sí, también decir que la información que obtenés en un pozo, o sea, a partir de un registro, es más rápido, ¿no? O sea, para tomar decisiones, eso también ayuda. Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, damos por terminada la sesión de hoy. Muchas gracias a ustedes tres por esta presentación de muy buena calidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron, los que nos escucharon, los que hicieron preguntas. Y siempre queremos agradecer al IAPG, a Ale Castro por ayudarnos. Les recordamos que estas dos charlas van a estar en el canal de YouTube del IAPG, a lo mismo que las charlas anteriores. Este es el cuarto webinar, los 3 webinars anteriores están en el YouTube si los quieren ver. Y la sesión que viene, bueno, un tema por el que el 8 de mayo teníamos que dar una charla, que es el segundo jueves de mayo, pero justo hay una jornada en ITEC con exactamente la misma temática que la nuestra, que es transición energética, así que posponemos ese webinar y entonces el próximo webinar será el 22 de mayo, que el tema que toca es geomecánica.
Así que después les decimos bien cuáles son los títulos de las charlas. Bueno, muchas gracias. Si quieren volver a ver las charlas, están en YouTube. Y bueno, hasta la próxima. Tenemos todo el año con estos webinars. Gracias por haber venido. Bueno, gracias por la presentación. Y bueno, que tengan una buena tarde.